Buenas tardes, hermanos. Sean todos bienvenidos en el nombre del Señor. Antes de iniciar con el mensaje que el Señor puso en mi corazón, también me puso algo más. Creo que en los tiempos que estamos viviendo hay mucho temor, hay mucha necesidad. Somos cristianos y declaramos que creemos en Dios y que estamos cubiertos por el favor y la gracia de Dios, pero andamos temerosos. Muchos han enfrentado cirugías, otros están enfrentando problemas de salud menor, otros algún problema legal, otros algún problema laboral, pero todo el pueblo de Dios está enfrentando algo. Y hoy vamos a ver, a través de la palabra de Dios, cómo hay un caso muy fuerte en donde Dios nos puede abandonar, nos puede dejar solos. Pero vamos a ver qué llevó o qué orilló a Dios a eso. Antes de iniciar en el tema, les voy a pedir a mis hermanos, veo que todos vamos a cubrir, pongan su mano en el hermano de al lado, ya sea la pareja, el amigo, el hermano. Todos pongan su mano encima, todos cierren sus ojos y abran su corazón y realmente pidan al Señor. El Señor te dice en este momento que mientras tengas temor, Él no va a obrar, porque el temor es falta de fe. Hoy te dice el Señor que si sigues temeroso ante cualquier situación, Él te puede abandonar, porque Él ya tiene un propósito desde antes de la formación del mundo. Tú naciste en esta generación porque Él tiene un propósito contigo. Pero si tú temes, Él te va a dejar solo. Así que pídele perdón a Dios, declárale que realmente confías en Él, declárale que realmente esperas en Él. Dile que tú caminas con Él, que Él arranque de nuestro corazón toda iniquidad, toda rebeldía, toda envidia, todo celo, todo aquello que le estorba a Él para que Él cumpla su propósito. Porque Él va a cumplir su propósito que tenga en este mundo. El problema es que nosotros pagaríamos consecuencias por no caminar con el propósito de Él. Abre tu corazón y pídele perdón. Y declara en el nombre de Jesús que a partir de este momento te levantas poderoso en el nombre del Señor. Nos cubrimos con la sangre de Cristo y echamos fuera todo espíritu de las tinieblas que nos está atormentando. Echamos fuera toda duda que nos ha estado acosando en el nombre de Jesús. Somos libres porque Él derramó su sangre hasta la última gota para quitar todo derecho y todo yugo que estaba sobre nosotros, que venía de las tinieblas. Eres libre, no lo olvides. Deja de temer y verás la gloria de Dios. Amén. Padre, en este día te pido en el nombre de Jesús que seas tú derramando tu favor y tu gracia en cada uno de mis hermanos. Que seas tú alejando aquello que nos atormenta, que nos roba la paz. Y que solo tu espíritu poderoso, tu espíritu de Dios, el espíritu que viene de lo alto, nos haga una vez más ese recordatorio de que somos libres y que contigo somos más que vencedores. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Como dije al principio, Dios nos puede abandonar, Dios nos puede dejar. Y uno podría decir, no es posible, ¿cómo? Pues sí es posible que Dios, por nuestra manera de ser, por nuestras rebeldías, por nuestra iniquidad ¿qué es? Hacer nuestra propia voluntad. Hoy le pido perdón a Dios y al rato estoy fallando otra vez. Hoy le digo gracias, Señor, por lo que me acabas de dar y al rato se me olvida todo lo que he recibido. Pareciera que nada más busco en Dios la conveniencia, que busco en Dios nada más el favor, pero me olvido del compromiso que debo tener con Él. Hace un momento dijo la hermana Martita, no hay dinero que pague lo que Él ha hecho por nosotros. Los que hemos estado enfermos y hemos necesitado estar conectado al oxígeno, ¿cuánto nos cuesta por día el oxígeno? ¿Tienen idea de cuánto cuesta un tanque de oxígeno?
¿Tienen idea de lo que cuesta un día en un sanatorio? Y lo tenemos que pagar. Hoy tenemos el tanque de oxígeno invisible. Ahí está, Dios nos está dando oxígeno. Y no le estamos pagando, no nos está diciendo págueme. Pero con nuestras acciones, lo único que hacemos es demostrar que nos olvidamos de Él, que no somos agradecidos. Y es la naturaleza del ser humano. Olvidadizos, malagradecidos, ventajosos, aprovechados. Me siento el más listo, me siento el más fuerte, me siento el poderoso. Si tengo dinero, creo que todo puedo comprarlo, que a todo tengo derecho. Si soy fuerte físicamente, creo que puedo humillar a otras personas, abusar de otras personas. Si tengo conocimiento de Dios, me siento con derecho de ofender y hacer menos al que tiene menos conocimiento. Se nos hace fácil ofender, se nos hace fácil difamar, se nos hace fácil atacar, despojar, y después llegamos con un cinismo como si nada hubiéramos hecho y queremos que nos perdonen. Eso hace que Dios nos abandone, que Dios nos deje. Pero para llegar al punto y poderles convencer, porque veo caras como diciendo de qué habla el hermano, vamos a ir al libro de Jueces y vamos a utilizar la vida de Sansón. Creo que todos conocen esa historia. Quizás muchos van a decir, ¿qué nos va a decir el hermano? Si yo ya sé quién es Sansón, sé qué fue lo que hizo Sansón, sé lo que pasó con Sansón. Bueno, pues hoy vamos a encontrar algunos detalles que quizás no habíamos visto de Sansón y el por qué Dios abandonó a Sansón. Y lo que es peor, él ni cuenta se había dado. No esperes a que Dios te abandone y tú sigas caminando pensando que Él te acompaña. No lo esperes. Y nos vamos al libro de Jueces, capítulo 13, y comienza con esto. Los hijos de Israel volvieron a hacer ¿qué? Lo malo ante los ojos de Jehová. Una vez más, el pueblo de Israel, que ha visto, que ha vivido, que ha disfrutado, una vez más volvió a hacer lo malo. Qué raro, ¿verdad? ¿Cómo es posible que ese pueblo vuelva a hacer lo malo? Pues así es, y no podemos juzgarlo, porque también nosotros, día con día, a veces podemos iniciar y decir, volví a hacer lo malo. O alguien que levante la mano diciendo, yo tiene años que me alejé de esas actividades. Yo tengo años que por mi mente, mi corazón y mis acciones no pasan esas cosas. Muchas veces nos acostamos y decimos, volví a hacer lo malo. Me levanto y digo, volví a hacer lo malo. Tratemos de salir de esos vicios, de ese ciclo destructivo. Y dice, y los entregó, consecuencia de la maldad, consecuencia de la falla, a las manos de los filisteos. En este momento, en este caso, son los filisteos los que nos van a hacer la vida de cuadritos al pueblo de Israel. Ellos son los que se iban a encargar de estar molestando, maltratando, abusando. Pero, como estamos en Jueces, entender por qué jueces. Bueno, el Señor utilizaba jueces en las temporadas donde había prueba, donde había problemas, en donde necesitaba traer orden, donde necesitaba buscar un equilibrio. Y esos jueces podría ser hombre o mujer, No crean que nada más en este caso le va a tocar a Sansón. Pero dice, Dios usó a los jueces principalmente como líderes militares. Era la encomienda. Para liberar a los israelitas de sus opresores. En este caso, ¿quién era su opresor? Bueno, pues les tocó jugar el papel de malos a los filisteos. Estos jueces, tanto hombres como mujeres, eran elegidos por Dios. Quiero decirles que para caer en este nivel, tenían que ser nazareos. Pero había dos tipos. Uno era el que, sí, elegido desde el vientre de la madre. Dios decía, tú vas a ser nazareo, tú vas a servirme, tú tienes un propósito, tú tienes que cumplir con esto que yo mando. Pero también había nazareos que se ofrecían, ya sea por un periodo o de por vida, porque había algo que tenían que hacer. Vemos nosotros, por ejemplo, que Sansón fue uno de los elegidos, que el milagro viene desde que fue concebido por una mujer estéril. Dios no hace las cosas a la ligera. Si los grandes científicos actuales llevan un proyecto para
crear vida, buscan gente fértil, gente fuerte, gente con características. Dios, para demostrar su poder y demostrar que había un propósito, buscaba gente con problemas, gente común, gente ordinaria. En este caso, la mamá de Sansón era estéril. Nunca había tenido hijos. A esta mujer se le apareció un ángel y le dijo: tú vas a concebir la vida del próximo juez. Tú vas a concebir la vida de quien nos va a liberar de los filisteos. Entonces, los padres ya sabían que su hijo tenía un propósito. Y el hijo mismo también lo iba a saber. Habían condiciones que cumplir. No dado a la sidra, no al vino, no podría raparse, tocarse, cortarse el cabello. Tenía que tener una conducta intachable. De hecho, para seguir procreando, él debería haberse acercado o allegado a una mujer que fuera también israelita. Sin embargo, Sansón desde ahí empezaba a fallar. Sansón era, como han oído el concepto de ojo alegre, ¿no? Coquetón. Coquetón el muchacho. ¿Por qué? Porque estaba confundido. Porque dice: soy nazareo. Dios me escogió desde el vientre de mi madre. Soy un milagro porque mi madre era estéril. Y soy poderoso. Yo creo, salvo que alguien me corrigiera, pero he tratado de buscarlo, que hablando de fuerza física, Sansón ha sido el hombre más fuerte en la palabra, como juez. Usaron a jueces que tenían el poder en la palabra, en otras cosas, pero con fuerza física era Sansón. Lo que Sansón no se daba cuenta es que la fuerza venía de lo alto. No es que él siempre tuviera las 24 horas la fuerza, sino que cuando iba a cumplir con algo, el Espíritu de Dios venía y le daba la fuerza. ¿Sí recuerdan esa parte o no habían notado esa parte ustedes? Dice en el versículo 4: ahora pues no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Estaba hablado. La misma madre no podía contaminarse. Y por ende, Sansón no debería contaminarse. ¿A qué se debe contaminarse? Incluso no debe tener contacto con cuerpo de muertos, y mucho menos comer cosa inmunda. Pues vemos la historia de Sansón en Jueces, en el capítulo 13, del versículo 1 al 5, anuncia el nacimiento de Sansón. Ahí mismo en Jueces 14 y 15 habla de sus hazañas, y en el 16 finalmente habla de su desobediencia y consecuencias de las mismas. Eso las pueden ir ustedes leyendo. ¿Qué es lo que sucede? Sansón era nazareo, pero Sansón olvidó que tenía un propósito. Viene una prueba donde él se fija en una mujer filistea y le dice a los padres: me gustó esa mujer. Como les dije al principio, era coqueto el hombre. Era coqueto. Me gustó esa mujer. Quiero que sea para mí. Y el papá y la mamá pues dijeron: este hombre otra vez anda en rebeldía. Porque ya sabían cuál era el comportamiento normal de Sansón. Otra vez anda en rebeldía. Pero no, en este caso Dios tenía un propósito con él. Dios tenía un propósito y dijo: ahora sí, yo te autorizo que tú te involucres con esta mujer. Y aquí es donde empieza el verdadero meollo de las cosas. Dicen: y la mujer vino, en el versículo 6, y le contó a su marido, diciendo: un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera. Y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y me dijo: he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo. Todo esto lo pueden ir leyendo ustedes, pero vamos a pasar a la parte donde Sansón ya había puesto sus ojos en la mujer con la cual iba a hacer caer o iba a cobrarles a los filisteos. Cuando venía Sansón caminando en un día común y corriente, se encontró a un león joven. Este león inmediatamente, por instinto, atacó a Sansón. Y lo que hizo fue que viene el Espíritu de Dios a Sansón, le da fuerza, y Sansón despedaza al león. Lo hizo pedazos y lo dejó ahí botado.
Siguió caminando como diciendo, pues, ¿quién puede contra mí? Pues no hay nada que pueda contra mí. E incluso dice la palabra aquí que no le comentó nada a sus padres. Siguió caminando, hizo sus actividades, les dijo a los papás cuál era el plan a seguir y regresó. Justo cuando regresa Sansón, encuentra un panal de abejas en el cuerpo muerto de león. ¿Qué debió haber hecho Sansón? Si ya sabía cuáles eran sus responsabilidades. Apartarse. No, pues hay un muerto, pues me aparto, camino por el otro lado, porque tengo entendimiento de que Dios me prohíbe ciertas cosas. Pero no. Sansón, confiado en que él era el poderoso, en que él todas las podía, en que él todo lo solucionaba, se acercó al león, tomó del panal de la miel y empezó a comerlo. Cuando sabía que no debía comer cosa inmunda, y esa parte del panal estaba en un cuerpo muerto, descompuesto ya. Y no solamente comió el miel, sino también le compartió a los papás. Le dijo, miren, prueben la miel, está sabrosa. Y los papás la comieron. No entendía Sansón la gran responsabilidad que tenía, porque él iba a liberar a todo un pueblo del yugo de los filisteos. Pero él no lo entendía, él estaba envanecido en que él podía hacer lo que sea. Dice la palabra que llegó con un grupo de hombres y les dijo, les voy a compartir como un acertijo. Si me lo contestan, yo les daré este premio. Si no me lo contestan, ustedes me lo van a dar. Pero ese grupo de hombres, que eran filisteos, dijeron, esta es una trampa que me está haciendo Sansón. Y Sansón ya tenía que ver con la mujer que se había enamorado. Entonces este grupo de hombres fue y presionó a la mujer. Presionó a la mujer a decirle, tú tienes que sacar cuál es la respuesta, porque si no lo haces, vamos a quemarte a ti y a tus padres. Entonces viene la mujer desesperada, busca a Sansón y le dice, mi amor, mi cielo, corazón, no sé cuántas cosas le dijo para convencerlo. Quiero que me digas cuál es la respuesta. Y Sansón, ¿qué creen que respondió? No te voy a decir nada. Y así estuvo pasando el tiempo y la mujer lloraba. Y fíjense lo que dice el versículo 17. Ahí vamos a sacar otra conclusión de quién era Sansón. Vamos al primero al 16. Y lloró la mujer de Sansón en presencia de él y dijo, solamente me aborreces y no me amas, pues no me declaras el enigma que propusiste a los hijos de mi pueblo. Y él respondió, he aquí que ni a mi padre ni a mi madre lo he declarado, y te lo habría de declarar a ti. Hasta ahí Sansón estaba en una posición correcta, porque él iba a cumplir con una misión. 17. Y ella lloró en presencia de él los 7 días que ellos tuvieron banquete. Mas al 7º día él se lo declaró. ¿Por qué? ¿Qué dice? Porque ¿quién lo presionaba? Ella lo estaba presionando, ella. 7 días llorando, día y noche, no me amas, no me quieres. ¿Alguien ha pasado por algo así? Que llega un momento que está bien, mujer, ya con tal de que ya no llores y que yo pueda descansar también, pasa esto. Bueno, Sansón mostró que no solamente era débil en su fe, sino era débil en su manera de ser. No soportó la presión de la mujer. La posición de Sansón debió haber sido, no te puedo decir, porque esto es mucho más alto de lo que tú te imaginas. Esto tiene un propósito mayor. Esto no es porque yo quiera, tú quieras. Esto viene de lo alto, esto es Dios que me está mostrando y yo no puedo fallarle a Dios. Sin embargo, Sansón demostró que era débil. Emocionalmente era débil, dijo, ya no te soporto, ya, por favor, esto es lo que sucede. Y falló Sansón. Esto, mis hermanos, lo vamos a trasladar al día de hoy. ¿Cuántas veces bajo presión le fallamos a Dios? ¿Cuántas veces bajo presión decimos, basta Señor, no puedo más? Yo esperé en ti, yo te busqué a ti, yo te pedí a ti
pero ya que tú no me respondes, ya que tú no veo ninguna señal de que te intereso, pues ahora voy a mi manera arreglar las cosas. ¿Ha pasado o no ha pasado? Y nos olvidamos de que Dios tiene un propósito. Debemos de entender que bajo la presión tenemos que soportar. Nuestro Señor Jesucristo soportó toda esa presión. Cada golpe, cada humillación, cada escupitazo, cada caída, cada maltrato, cada insulto, lo soportó. Incluso sabemos que cuando Él se retiró a orar, Él sudó sangre y le dijo: Padre, si es posible, no pasar por esta copa, pero sea tu voluntad. O sea, Él soportó la presión que nosotros no soportamos. Pero continuemos. ¿Qué sucedió? Le presionaba y ella lo declaró a los hijos de su pueblo. O sea, ya logré que mi esposo Sansón me revelara qué es lo que pasa y ahora voy a traicionarlo. Voy a traicionarlo y voy a declarárselo a los que me presionaron a mí. O sea, la historia. Esto no es que sorprendiera a Dios. Dios sabía que iba a pasar algo así. Al séptimo día, antes de que el sol se pusiese, los de la ciudad le dijeron: ¿qué cosa más dulce que la miel y qué cosa más fuerte que el león? Y él les respondió: si no haraseis con mi novilla, nunca hubierais descubierto mi enigma. En pocas palabras y en español, si no les hubiera dicho mi pareja lo que era la respuesta, ustedes no hubieran sabido. Pero Sansón sabía que había sido traicionado. ¿Pero culpa de quién era? De Sansón. Él fue el que no soportó la presión. Sansón estaba diseñado para soportar cualquier presión. Era fuerte, pero más que fuerte físicamente, estaba respaldado por Dios. Ante cualquier peligro, venía el Espíritu de Dios, lo fortalecía y cumplía. Mató a cuantos filisteos con la mandíbula, con la quijada de un burro. Destrozaba, movía columnas, movía puertas, tiraba edificios, porque tenía la fuerza necesaria. Él tenía que estar confiado en Dios y decirle: no, mujer, yo no voy a decir nada porque yo tengo que cumplir con este propósito. Sin embargo, Sansón demostró no solamente que era débil físicamente, sino emocionalmente no tenía fuerza. Y más adelante lo vamos a ver cómo se repite el mismo caso. Y el Espíritu de Jehová vino sobre él y descendió a Ascalón y mató a 30 hombres de ellos, y tomando de sus despojos dio las mudas de vestido a los que habían explicado el enigma. Y encendido en enojo, porque eso sí, berrinchudo, coqueto y berrinchudo el Señor, se volvió a la casa de su padre, y la mujer de Sansón fue dada a su compañero, al cual él había tratado como su amigo. Ahí concluía como que ese vicio. Dice la palabra también que cazó a más de 300 zorras. ¿Y qué hizo con las zorras? Inició un incendio. O sea, él a veces como que perdía la dimensión de lo que tenía que hacer. Pero fíjense, hasta ahí lo único que es como la antesala, como el preámbulo de demostrar que Sansón no sabía realmente el compromiso que tenía, no tenía él un compromiso con Dios y que también emocionalmente era débil. Una mujer llorando lo podía obligar a hacer lo que fuera. Viene la parte difícil. Sansón se había convertido en un enemigo y buscaban la forma de destruirlo. Entonces surge que, conociendo la debilidad de Sansón por las mujeres que no pertenecían a su pueblo, pues encuentran a una mujer que era excesivamente hermosa, Dalila. Creo que sí han oído de ella. Una mujer muy, muy, muy hermosa. Pero vamos a ver qué dice capítulo 16. Fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera y se llegó a ella. Y fue dicho a los de Gaza: Sansón ha venido acá, y lo rodearon y acecharon toda aquella noche a las puertas de la ciudad. Y estuvieron callados toda aquella noche diciendo: hasta la luz de la mañana, entonces lo mataremos. Mas Sansón durmió hasta la medianoche, y a la medianoche se levantó y, tomando las puertas de la ciudad con sus 2 pilares y su cerrojo, se las echó al hombro y se fue. Típico de él. Pero cuando iniciamos dice, ¿qué hizo Sansón con una ramera? Volvió a tener intimidad. O sea, seguía fallando Sansón. O sea, había consecuencias.
y seguía fallando. Le había fallado la esposa. Luego la esposa, pues le fallaron a Sansón, se le entregaron al amigo, al que él decía amigo. Él viene molesto, ve a una mujer ramera y pasa la noche con ella. Y después hace sus berrinches. Sigue caminando. Vemos en el versículo 4, después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Como les dije al principio, esa hermosura exuberante de Dalila era el principio del fin de Sansón. Y vinieron a ellos los príncipes de los filisteos y le dijeron: engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza, y lo podríamos vencer, para que lo atemos y lo dominemos, y cada uno de nosotros te dará 1100 ciclos de plata. Dalila luego dijo: es negocio, es negocio. Y viene Dalila entonces con Sansón, en el versículo 6, y dice: yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Y él le respondió: primero, si me ataren con 7 mimbres verdes que aún no estén juntos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Fue la primer trampa que le puso Dalila a Sansón, y Sansón lo sabía, pero lo iba a corroborar más adelante. Y los príncipes de los filisteos le trajeron 7 mimbres verdes que aún no estaban juntos, y ella le ató con ellos, y ella tenía hombres en acechos en el aposento. Entonces ella le dijo a Sansón: los filisteos contra ti. Él se despierta y los rompe, o sea, como si fueran cualquier cosa. No tenía problemas porque era muy fuerte. Se rompe una cuerda de topa cuando toca el fuego y no se supo el secreto de su fuerza. Estaban en una tienda, y entonces Dalila, segunda vez, dijo a Sansón: he aquí que tú me has engañado y me has dicho mentiras. Descúbreme pues, ahora te ruego, ¿cómo podrás ser atado? Y él le dijo: si me ataren fuertemente con cuerdas nuevas que no se hayan usado, yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Digo número 2, porque Sansón comprobó que Dalila le había tendido una trampa. Sin embargo, él le dio una versión, no era la verdad, pero le dio una versión. Sabiendo que había una trampa, ¿qué debió haber hecho Sansón si hubiera sido sabio? Si realmente hubiera recordado que tenía un compromiso con Dios, si realmente hubiera dado el peso que tuviera a esa misión que tenía, que era destruir a los filisteos, que era liberar al pueblo de los filisteos, era haber dicho: me alejo de ti, o sea, tú me estás utilizando. Sin embargo, él le da otra trampa y le da otra explicación. Y Dalila tomó cuerdas nuevas, le ató con ellas y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y los espías estaban en el aposento, mas él las rompió de sus brazos como un hilo. Segunda vez que era engañado, segunda vez que era manipulado, pero Sansón continuaba ahí. Y lo que es peor, continuó porque todavía Dalila se atreve a decirle: hasta ahora me engañas. O sea, ¿quién era el engañado? Y todavía se atreve ella a decir: hasta ahora me engañas. ¿Se dan cuenta cómo el enemigo nos puede seducir, hermanos? Ahora vamos a la actualidad. Dejamos esta historia y vamos a la actualidad. ¿Cuántas veces el enemigo nos ha seducido? Que estamos viendo que el camino por el que nos quiere llevar es muerte. Llámese alcohol, llámese tabaco, llámese irresponsabilidad porque no trabajo, llámese porque estoy buscando o tengo otra familia, llámese porque me dedico a hacer cosas que a Dios no le agradan. Ese camino es camino de muerte. Pero estamos tan seducidos, tan entenebrecidos, que aún sabiendo que eso no le agrada a Dios, lo seguimos haciendo. Y todavía nosotros nos atrevemos a decirle a Dios, como Dalila le dijo a Sansón: ¿por qué te olvidas de mí? ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué no respondes mi oración? ¿Ustedes creen que Dios va a responder cuando ve que tú vas por el camino por el que Él no quiere que vayamos? ¿Tú crees que Dios te va a premiar
por estar haciendo lo que va en contra de sus principios? Tenemos que las autoridades actuales hablan de derechos a personas que van en contra del diseño original. Tú tienes derecho a tener a tu esposo, hombre con hombre, mujer con mujer. Es más, tienes derecho a adoptar un hijo, una hija. ¿Saben lo que va a ser de ese hijo o esa hija adoptados por 2 hombres o por 2 mujeres? ¿Tenemos idea? Pero las leyes lo que hacen es utilizar y demuestran o se ponen como si se preocuparan por el derecho de ellos, y realmente no se preocupan por el derecho. A ellos los que les preocupa es seguir gobernando. Y si los votos me dan la manera de seguir gobernando y de seguir gozando del beneficio, de seguir despojando, enriqueciéndome a base de la ignorancia y la necesidad de los demás, pues lo van a hacer. No es que se preocupen por nosotros, pero Dios nos da sabiduría para que nosotros no caminemos sobre esas cosas que vienen de las tinieblas. Sin embargo, lo seguimos haciendo. Ya te dijeron que el azúcar te hace daño. ¿Por qué sigues comiendo azúcar? Ya te dijeron que debes de bajarle al refresco, que lo evites. ¿Por qué sigues tomando refresco? Ya te dijeron que tienes que hacer alguna actividad porque te está afectando el corazón. ¿Por qué sigues sedentario? Ya te dijeron que no comas ciertas cosas. ¿Por qué lo sigues comiendo? Y así continuamos. Eso se llaman caminos de muerte. Y si estamos ahorita pensando, a este Sansón de veras, pobre Sansón, ¿qué no pensaba? ¿Qué no le giraba la ardillita en el cerebro? Bueno, a veces a nosotros tampoco nos gira. Y hacemos las cosas que van en contra de lo que a Dios no le gusta. Y que Dios nos está mandando señales para decir, cuidado, para, eso te lleva a muerte, eso te lleva a destrucción. Y nosotros seguimos caminando. Como esas aves que están viendo la red y en lugar de elevar el vuelo, bajarlo, hasta que topan. Como los peces, ¿no han visto los peces o esos programas, los peces cuando tienden las redes? Y ahí va el montón de peces hacia la red. Y se topan con la red y empiezan a mover el barco. Así somos nosotros, en lugar de decir, ahí hay peligro, me voy a apartar. Porque Dios nos dio entendimiento. Pero bueno, regresemos con el buen amigo Sansón. Y Dalila le dijo a Sansón, hasta ahora me engañas y tratas conmigo con mentiras. Qué cinismo de esta mujer. De veras, qué cinismo. ¿Cómo se atreve ella a decirle que Sansón le está engañando? Pero bueno, descúbreme pues ahora cómo podrá ser atado. Él entonces le dijo, si tejieres 7 guedejas de mi cabeza con la tela y las asegurares con la estaca. Y ella las aseguró con la estaca y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Mas despertó él de su sueño, arrancó la estaca del telar con la tela y otra vez fue libre. ¿Cuántas veces lo había engañado? ¿En qué tiempo? ¿Llevaba 3? ¿Quizás 4? O sea, ¿por qué Sansón seguía ahí? ¿Por qué nosotros continuamos en donde estamos que nos hace daño? ¿Por qué queremos continuar quizás hasta con una relación que nos destruye, que no nos valora? ¿Por qué queremos continuar con una relación que sabemos que no tiene futuro? Así estaba pasando Sansón. Estaba tan seducido por la belleza de Dalila que le seguía dando excusas y excusas. Pero ojo, recuerden que Sansón era un hombre que no soportaba la presión, que con la mujer anterior durante 7 días le estuvo llorando y lo convenció. Y le reveló la verdad. Entonces, dice ella, ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Seguía ella con un dominio, un control sobre la mente de Sansón tremendo. Él ya sabía que el final estaba con esa mujer, pero él siguió caminando. Y aconteció que presionándole, vuelve a aparecer la palabra, presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. ¿De quién fue reducida el alma? ¿De Sansón? Otra vez Sansón en su debilidad fue seducido, fue manipulado, fue controlado, porque no pudo
decirle a esta mujer, basta. Y como la vez anterior, desesperado, minimizado, disminuido, mermado, lo que hace es confesar. Y dice Sansón, nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Fíjense, él estaba declarando un conocimiento que tenía. Soy nazareo desde el vientre de mi madre. ¿Sabía o no sabía? Sin embargo, siguió seducido y siguió sucumbiendo. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Sansón, una vez ante la debilidad que tenía emocional, que no podía soportar presión, cayó y reveló su secreto. Entonces Sansón, después de varios días de ver a la mujer de su vida, de su corazón, Dalila, la hermosa, y presionándolo, dijo, mira, no me importa que yo sea nazareo, no me importa que haya sido yo elegido desde el vientre de mi madre, no me importa el que yo tenga una misión que debo cumplir con Dios, no me importa, con tal de que tú seas feliz. Y le revela su secreto. ¿Qué sucede? Pues simplemente sabemos el final. Rapan a Sansón y cuando Dalila dice, Sansón, filisteos, pues ahora sí lo agarraron. Ya no tenía fuerza. Estaba reducido. Y viene lo más pesado, que aquí viene declarado. No solamente lo raparon, no solamente lo detuvieron, sino que le sacaron los ojos, lo cegaron. ¿Por qué? Porque era un hombre realmente débil, que teniendo el respaldo de Dios jamás supo valorarlo. Dice, mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Ese fue como, de acuerdo a la historia, de acuerdo a las películas que han visto, lo amarraron, lo encadenaron sobre esa piedra de molino, las grandes, que son movidas por animales, por burros, bueyes, caballos. En este caso era por esclavos. Y entre eso estaba Sansón empujando, ya ciego. Curiosamente, cuando Sansón fue cegado físicamente, sus ojos espirituales empezaron a abrir. Tuvo que llegar ese momento para que Sansón empezara a reaccionar, a entender. Y dice, y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después de que fue rapado. Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, su dios, y para alegrarse. Y dijeron, nuestro Dios entregó a nuestras manos a Sansón nuestro enemigo. Y viéndolo el pueblo, alabaron a su Dios diciendo, nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Hasta ahí, hasta el 24 lo vamos a cortar. Sansón había venido haciendo un trabajo mediocre, pero venía trabajando. Porque se dedicaba más a sus conquistas, se dedicaba más a sus pasiones, se dedicaba más a su vanidad. Pero hasta ahí había cumplido mediocremente, no cabalmente. Y todos estaban diciendo, nuestro Dios nos los entregó, nuestro Dios lo derrotó. De esa manera menospreciaban al verdadero Dios que es Jehová. Pero fueron las acciones, fueron las consecuencias de los actos de un hombre. ¿Cuántas veces nosotros con nuestros actos avergonzamos a nuestro Dios? ¿Cuántas veces nosotros con nuestros actos negamos que somos hijos de Dios? Esta es la parte para que vayamos no solamente escuchando y disfrutando la historia, sino hilando también y reflexionando que por qué yo puedo llegar a ser el Sansón de este siglo. ¿Por qué yo puedo alejarme del propósito que Dios tiene? Porque Sansón declaró, le dijo a Dalila, yo soy nazareo, yo fui escogido desde el vientre de mi madre, él lo sabía, sin embargo no le importó, no le dio el peso que debía. Debió haber dicho, soy nazareo, escogido desde el vientre de mi madre, y por eso te vas ahorita y voy a destruir a todos los que están aquí. No lo hizo. Pero sigamos con la historia. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron, llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos, y lo pusieron entre las columnas.
Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano: acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa, para que me apoye sobre ellas. Se venía el final. Sansón iba a cumplir realmente con su propósito. Como les dije al principio, el propósito de Dios no va a variar. Con nosotros o sin nosotros se va a cumplir. Pero las consecuencias para nosotros pueden ser malas. Sansón pudo haber destruido a todos los filisteos, pudo haber tenido una vida tranquila con una mujer, tener hijos. Sin embargo, sí cumplió destruyendo a la mayoría, sobre todo al grupo, a la élite de los filisteos, los príncipes, a los grandes jefes, a los reyes, a costa de su vida. Ese fue el final de Sansón. Eso fue lo que pudo haber evitado Sansón. Y eso es lo que tú y yo podemos evitar, hermanos, si realmente nos alineamos al propósito de Dios. Sabemos que no debemos mentir. Sabemos que debemos congregarnos. Sabemos que debemos diezmar. Sabemos que debemos ayudar a nuestro prójimo. Sabemos que debemos compartir la palabra. Sabemos que no debemos vernos involucrados en actos de hechicería, de brujería, de limpias, de lecturas de cartas. Sabemos que no debemos unirnos en yugo desigual. Y yugo desigual no solamente es alguien que no conozca de Dios, que sea de otras creencias, de otra religión, sino a veces el yugo desigual también es por la desigualdad de intimidad con Dios. Puede ser un hombre y una mujer cristianos, de familia cristiana, pero uno de los dos no tiene la misma intimidad con Dios, no tiene la misma entrega con Dios, no tiene el mismo fervor de servir, de agradar, de honrar a Dios. Ahí ya existe un yugo desigual. Y cuando existe ese yugo desigual, ¿ustedes creen que Dios va a enviar bendición? ¿Ustedes creen que Dios va a bendecir esa unión? ¿Ustedes creen que Dios va a responder las peticiones? Dios es bueno y puede responder algunas porque Él, repito, Él es bueno. Su misericordia nos cubre. Pero llega un momento en que va a decir: camina solo, porque no has entendido que yo no quiero eso para ti. Porque te has preocupado pensando en que si no agarras ahorita a este hombre o a esta mujer, ya no agarras a nadie. Y Dios tiene un propósito. ¿Por qué no mejor le pedimos a Dios guianza para entender y encontrar el propósito que tiene mi vida? Dejar de tratar de depender de nuestras propias fuerzas. Bueno, finalmente clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí. En toda su vida, en toda esta historia, cuando él le dijo a Jehová: acuérdate de mí. Hasta ahora. Y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Así luego Sansón las dos columnas de en medio y sobre las que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron mucho más de los que había matado durante toda su vida. Realmente hasta ese momento sí había cumplido cabalmente con el propósito de Dios. Pero realmente en ese momento sí había clamado a Dios porque se fijara en él, porque le diera una oportunidad, porque le diera fuerza. Dentro de la lectura hay una parte donde dice: Dios lo abandonó. Dios abandonó a Sansón y Sansón no se había dado cuenta. Que es la parte cuando dice que descubrió, que le había descubierto su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos diciendo: venid, esta vez porque él me ha descubierto todo su corazón y los principales de los filisteos. Y ella trayendo en su mano el dinero. Y hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego se despertó él de su sueño y dijo: esta vez saldré como la otra y me escaparé. Pero él no sabía, ojo, que Jehová se había apartado de él. Ni cuenta se había dado. Se sentía tan seguro, que no nos pase, hermanos, que no nos demos cuenta si Dios ya nos abandonó. Seamos cuidadosos. Seamos celosos de esa intimidad que tenemos con Dios.
Porque para que Dios agarre y diga, camina, yo ya no camino contigo, ¿cómo vamos a estar? Si caminando tomados de la mano de Dios sabemos que hay pruebas, si caminando tomados de la mano de Dios sabemos que hay situaciones, imagínate el momento en que no yo, Él me suelta y que por más que busco, ya no lo encuentro. La palabra misma dice que busquemos a Dios mientras sea posible encontrarlo, hallarlo. Quiere decir que un día, por más que busquemos realmente, no lo vamos a hallar. No vayamos a ser como Sansón, que un día, estando cegados, digamos, Dios, apiádate de mí. En este caso, Dios le respondió, pero si no nos responde el Señor, si el Señor dice, tú preferiste ese camino, recuerden lo que dice Proverbios capítulo 1, cuando dice Dios que se reirá de nuestras calamidades, por cuantas veces nos compartió, por cuantas veces nos habló, por cuantas veces envió a alguien para decir que estábamos mal y nosotros no hicimos casos, Él va a reírse de nuestras calamidades, de nuestros problemas. No esperemos ese día. Tengamos celo de Dios. Él ya hizo todo por nosotros, entregó a su Hijo. Su Hijo murió por nosotros, por cada uno de nosotros. Su Hijo le quitó a Satanás y a la muerte el derecho sobre nosotros. ¿Por qué seguimos caminando? Y a veces parece que caminamos buscando de las tinieblas, como en el viejo Egipto, ¿no? Cuando decimos, es que allá comíamos carne. ¿Cuántas veces tenemos que caer? ¿Cuántas veces tenemos que sufrir? ¿Cuántas veces nos tenemos que sentir abandonados y olvidados para entender que con Dios tenemos todo? ¿Cuántas veces más, hermanos? Y esto es para reflexionar. Esto es para recordarnos que somos finitos, que no sabemos cuándo vamos a partir. Nos podemos ver muy bien, muy sanos, fuertes, nos podemos ver jóvenes, pero no sabemos cuál es el propósito de Dios. Y siempre pregúntense, tratemos de vivir como vive el que es alcohólico, un día a la vez. Un día a la vez no tomo. Hoy voy a vencer el gusto por el alcohol. Hoy no voy a consumir alcohol. Ya vencí ese día. Ahora voy a luchar el siguiente día. Así luchemos nosotros. Voy a vivir como si fuera el último día de mi vida, pensando y declarando, y si Dios hoy viniera por mí, me encuentra bien ante Él. Puedo partir con mi Señor, porque aquí hasta hoy he estado bien. Y no que diga, si hoy viene el Señor, no hombre, me agarra más acalambrado, porque hoy fue de los peores días. ¿Cuántas veces al acostarnos decimos, perdóname, volví a fallar? ¿Cuántas veces al despertar nos paramos y decimos, perdóname, porque fallé? ¿Cuántas veces lo hacemos? ¿Cuántas veces le decimos, dame la fuerza necesaria para que en este día te dé la honra y yo no caiga? Nos absorbe el día a día, nos absorbe el murmullo de la vida, nos absorben las responsabilidades. Y sí, es normal, porque hay que pagar renta, o hay que pagar la hipoteca, porque hay que cargar gasolina, porque hay que tener despensa, porque hay que mandar a los hijos a la escuela, porque tenemos proyectos. Sí, Dios quiere que seamos plenos, Dios quiere que disfrutemos, pero tomados de su mano y siempre poniendo las cosas bajo su voluntad. Que sea su propósito el que se cumpla, que sea su voluntad la que se haga. Hermanos, no seamos como Sansón. No seamos como Sansón, que aunque ya sabemos que me están engañando, ya sabemos que ese camino es de muerte, sigo con esa persona, sigo con esa actividad, sigo en ese trabajo, sigo con esa relación. No seamos como Sansón. Y sobre todo, que Dios tenga misericordia y no nos pase lo que pasó a Sansón, que ni cuenta se había dado que Dios lo había abandonado. Voy a marcar nada más 4 cosas para terminar. Nosotros podríamos ser un tipo de nazareos. Si no quieren raparse, no quieren cortarse el cabello, quieren que los hombres traigan el cabello hasta la cintura, podría ser. Pero realmente lo que no quiere Dios es que nosotros nos involucremos con cosas inmundas. ¿Sabían ustedes que hay cristianos que van a que les lean las cartas? ¿Sabían ustedes que hay cristianos que los fines de semana se emborrachan? ¿Sabían ustedes que hay cristianos que golpean a la esposa? ¿Sabían ustedes que hay cristianos que andan defraudando? Y defraudan en el nombre del Señor, porque a veces consiguen credenciales
y dicen es que esto es para cierto lugar. Y nos reímos y decimos, Dios me bendijo con este despojo. ¿Ustedes creen que Dios va a bendecir el despojo? ¿Ustedes creen que Dios va a bendecir la mentira, el abuso, el que golpees a una mujer, el que golpees a tus hijos, el que no trabajes para proveer a tu familia y le digas a tu esposa, es que Dios quiere que estemos en esta situación? ¡Mentira! Dios es el dueño del oro y la plata y quiere lo mejor para nosotros. Simplemente esfuérzate, sé valiente. Dice Dios que bendecirá la obra de nuestras manos. Si no trabajo, ¿qué va a bendecir Dios? Y vemos gente que dice ser servidores. ¿Y cómo se sienten cuando hay un evento? ¿Han visto algunos hermanos que nada más les dan cierta responsabilidad? Simplemente llévalos de la puerta a la silla. ¿Y la soberbia que hay en ellos? ¿Cómo lo tratan a uno? Uno, hermanito, ¿puedes sentar? No, aquí no te puedes sentar, vete para allá. Y dices, caray. Oye, hermano, ¿me puedes vender? No, te puedo vender esto, fórmate. Digo, porque fui a un evento y llegó un momento en que dije, perdóname por sacarte de tu paz. Gente que a veces predica y no tiene ni idea de lo que predica. Cuando oyes una palabra de Dios y esa palabra te empieza a mover, el corazón te empieza a confrontar, te empieza a hacer reflexionar, eso viene de Dios. Porque Dios viene a decirte, todavía es tiempo, hijo. Deja de estar perdiendo tu tiempo. Deja de estar perdiendo la vida. Porque no sabemos. Quisiéramos decir, así como sé qué día cumplo un año más, quisiera decir tal fecha ya me parto con el Señor. Pero eso no va a ser posible. Entonces preparémonos para ese día. Yo te invito hoy, hermano, que veamos la vida de Sansón y que evitemos caer en ese espejismo. Que evitemos que ni siquiera me vaya yo a dar cuenta del día en que el Señor me pudiera abandonar y que yo ya camino solo en medio de en este mundo. El mundo se está cayendo a pedazos, pero a nosotros nos tiene completos el Señor. Cada mañana renueva su misericordia. Y para los que confiamos y creemos en Él y esperamos en Él, todo es para bien. Todo es para bien. Entonces yo te invito a que hagamos eso, hermano. Que demos gracias a Dios, que nos apartemos de esos lugares o de esas personas que simplemente nos pueden hacer caer. Y que realmente le demos la honra a Dios. Amén. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por este día, por el maná que has derramado en cada uno de nosotros, Señor. Yo declaro en el nombre de Jesús que esta palabra cae en tierra buena y que da frutos al 1,000 por 1, Señor. Yo te pido a ti, Padre Celestial, que quites de nuestra mente y corazón todo lo que entorpece, todo lo que adormece, todo lo que estorba, para que nosotros podamos caminar conforme a tu propósito y tu voluntad. Y que esta semana que viene, Señor, sea una semana llena de tu presencia y llena de victoria para cada uno de mis hermanos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos.